Muy buenos días, querida Iglesia El Libertador. Tengan un cordial saludo en esta mañana. En esta semana hemos estado hablando en la iglesia sobre el propósito del servicio, bajo el tema el servicio integral de la iglesia. Hoy nos compete el tema la diversidad de dones da integralidad al servicio de la iglesia. Y el texto base es 1 Corintios capítulo 12, versos 4 al 23. Dice de la siguiente manera: Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el poder del Espíritu, palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. O si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que no parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y les tratamos especial modestia. Y les tratamos con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. El propósito de esta enseñanza es que la iglesia comprenda que Dios ha dado dones y habilidades a cada miembro con el fin de ser puestos al servicio de la iglesia, aportando así al desarrollo integral de la misión de Dios. Quisiera comenzar esta enseñanza con una pregunta. ¿Cómo pueden los diferentes miembros de la iglesia, por medio de sus dones, sus habilidades y profesiones, aportar al crecimiento y desarrollo de la misión de Dios a favor de las personas más vulnerables y necesitadas? Es una pregunta para reflexionar. Pablo escribe esta carta para responder
a un informe de la gente de Chloe sobre los problemas que hay en la iglesia de Corinto, según lo que nos dice el capítulo 1, versículo 11. En esta carta, Pablo responde a estos problemas por medio de la enseñanza apostólica. Ahora, en los capítulos 8 al 10, Pablo se dirigió al tema del comer alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos. En el capítulo 11, Pablo trató el tema relacionado con cubrirse la cabeza y los abusos que se estaban dando en la cena del Señor. En los capítulos 12 al 14, Pablo se dirige al tema de los dones espirituales, en lugar de celebrar los dones concedidos a cada uno de ellos. Los cristianos de Corintio se habían vuelto orgullosos de sus propios dones y hacían alarde de sus dones y trataban a los demás como inferiores. Es decir, que había una especie de división en vez de haber unión entre ellos como iglesia. La iglesia estaba fraccionada, se estaba dividiendo. Entonces los dones espirituales se habían convertido en una fuerza divisora entre ellos. Según lo que nos dice en el capítulo 12, versículo 12 al 31, había esa división. Ahí nos presenta Pablo esa división. El texto de Primera de Corintios 12 dice que el cuerpo de Cristo es uno solo, pero tiene muchos miembros con diferentes dones y habilidades, cada uno de los cuales realiza un valioso aporte. La iglesia florece cuando todos los miembros aportan a su labor desde sus diversos dones, talentos y habilidades. En el inciso A encontramos la importancia de la unidad en medio de la diversidad de dones y habilidades en la iglesia. Eso lo encontramos en los versículos 4 al 6. La consecución de objetivos en la iglesia se fundamenta en que cada miembro tenga clara la visión y la misión de la que debería ser parte. Cuando uno o más personas desconocen o no se ajustan a la visión y misión que Dios ha establecido a la iglesia, se genera división. La unidad en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, se genera a partir de que cada miembro conoce a cabalidad la misión de Dios al experimentar ser guiado por el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, y un mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, encontramos principios que rigen la unidad en medio de la diversidad de los dones y habilidades en la iglesia. Y encontramos allí que promover y conservar la unidad en la iglesia es fundamental para el ejercicio de la misión de esta. Algunos principios que fundamentan la unidad del cuerpo de Cristo son los siguientes. Y encontramos que el Espíritu que habita, el Espíritu Santo que habita y guía a cada creyente es el mismo. La presencia del Espíritu Santo en cada creyente produce unidad en razón de su guianza. Deberíamos nosotros inquietarnos cuando
no nos es posible estar de acuerdo con nuestros hermanos o cuando teniendo dones y habilidades no están al servicio de quienes lo requieran. En tal caso, deberíamos asaltarnos la pregunta: ¿estamos todos siendo guiados por el mismo Espíritu? Hermanos, la guianza del Espíritu Santo en el creyente se da desde la perspectiva de una relación íntima con Dios. Lo que quiere decir que en la medida que el creyente permanezca en relación íntima con Dios, en esa misma medida será guiado por el Espíritu Santo y en esa misma medida habitará en unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Tenemos la certeza de estar siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios? Aunque hay diversidad de ministerios, el Señor es el mismo. Ahora, la palabra aquí para Señor es Kyrios, que significa el supremo en autoridad, significa Señor, amo, dueño. Y nuestro Señor es la cabeza del cuerpo, es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y nuestra posición es la de súbditos de Él. Somos sus diversos miembros del cuerpo y estamos a la orden de Él. Esto implica que debemos responder en obediencia a su voluntad. Además, comprender que cada uno como miembro de Cristo, a pesar de tener dones y habilidades entre sí, cada uno de nosotros ha sido llamado a contribuir a la voluntad única de Dios, haciendo un papel específico y tal vez diferente, pero que contribuye a la unidad con los demás, a la misión encomendada por Dios a la iglesia. Aunque hay diversas operaciones que se realizan en la iglesia, todas son hechas a través de nuestro Dios, que es el mismo. Entonces, las diversas funciones desarrolladas por los miembros de la iglesia y la forma en que se lleva a cabo deberían ser producto de que Dios usa al creyente como herramienta útil en sus manos para su propósito. Eso garantiza de que tales operaciones se unificarán con un mismo propósito. Al respecto, podemos plantearnos las preguntas siguientes. ¿He dispuesto mi corazón para que la labor que Dios desea hacer se haga a través de mí? ¿Qué tan dispuesto está nuestro corazón? ¿Es posible ser herramienta en las manos de Dios para su propósito, sin tener una relación constante e íntima con Él? Debemos tener una relación íntima con Dios. Cuando se tenga esa relación íntima con Dios, ahí Dios nos capacita con dones, con talentos para llevarlo a cabo a otras personas, para el bienestar de otras personas. En el inciso B, los dones y habilidades en el creyente han sido dados para contribuir a la misión de la iglesia. Ese es el propósito, contribuir a la misión de la iglesia. Los dones y habilidades dados por Dios al creyente son un privilegio y Dios lo da en su infinita gracia, lo otorga a cada uno de nosotros. Ahora, con el fin de que sean puestos al servicio de la iglesia para llevar a cabo
con integralidad su misión. En ese sentido, el creyente adquiere una responsabilidad para el beneficio corporativo de la iglesia. Y en primer lugar, los dones y habilidades son dados al creyente por el Espíritu Santo, según los versículos 7 al 10. Entonces, cada miembro es dotado por el Espíritu para contribuir a la misión de la iglesia en diferentes formas. Y vamos a ver un listado ahora de esos dones en la que la iglesia, las personas de la iglesia han sido dotadas. Y lo primero que aparece en ese listado es palabra de sabiduría. Y básicamente esto no es más que la sabiduría de Dios. Este es el don que capacita a las personas para que esas personas revelen todo el plan de salvación a la humanidad. Es decir, la palabra de sabiduría es ese don especial para comunicar, para predicar el evangelio de Cristo a otras personas. Palabra de sabiduría. Y el apóstol Pedro, hablando de Pablo, dice en 2 de Pedro 3:15, y considerad que la longanimidad de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. 2 de Pedro 3:15. Y Pablo también dice en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, palabra de sabiduría, ese es ese don que el creyente tiene para comunicar, para predicar el evangelio de Cristo a otras personas. Entonces, ese don es un don especial, es un don muy especial en la vida del creyente. Luego, Pablo nos habla de palabra de ciencia y está un poco asociado con la palabra de sabiduría. La palabra de ciencia o la palabra de conocimiento capacita o es ese don para entender y enseñar las verdades reveladas en las Escrituras. Entonces, palabra de sabiduría y palabra de ciencia tienen ciertos vínculos, porque es un don que Dios nos da, que Dios da a los hermanos de la iglesia, para que estas personas vayan y expongan el evangelio de salvación. Esas palabras vengan con el respaldo de Dios. Luego el apóstol Pablo nos habla de la fe. Como todo verdadero creyente que tiene fe en Cristo, aquí Pablo básicamente habla de esa fe puesta en acción, esa fe o esa convicción completa y segura de que Dios va a realizar un milagro, de que Dios va a realizar algo en la vida, de que Dios se va a mover, de que Dios va a traer una sanidad, va a traer un milagro. Básicamente es el tipo de fe al que se refiere Pablo aquí. Igualmente nos habla de dones de sanidad. Los dones de fe y de sanidad están íntimamente relacionados. Santiago escribe que la oración de los ancianos de la iglesia que oran con fe sanará al enfermo. Lo que dice Santiago 5, 14 y 15. Luego el apóstol Pablo nos habla de hacer milagros. También dentro de esos dones de Dios, dones especiales de Dios a la iglesia. Un milagro muy hermoso. Las puertas de aquella cárcel donde estaba el apóstol Pedro se abrieron. Milagros hermosos que hizo Jesús en su ministerio terrenal. Entonces, Dios
el apóstol Pablo habla de esos milagros, de sanidad, de hacer milagros, como esa potencia de Dios que Dios da a los hombres y mujeres de la iglesia. También nos habla de la profecía y básicamente también eso tiene que ver con la revelación, el predicar la palabra de Dios, el comunicar la palabra de Dios, el hablar de Dios, hablar del evangelio, eso tiene que ver con la profecía. El profeta es aquel que predica, que esboza, que expresa el evangelio a otras personas. Eso es ser profeta de Dios. Aquel que predica, aquel que con su testimonio muestra a Cristo. Ese es un profeta de Dios. Aquel que predica, aquel que anuncia el evangelio. Ese está siendo parte de esa profecía, de ese predicar de Cristo. También de el discernimiento de espíritu, es decir, ese don que Dios da a la iglesia. Hoy en día la iglesia está siendo atacada por muchas cuestiones que no son verdaderas. Y la iglesia debe estar dotada de hombres y mujeres que disciernan de lo falso y lo verdadero. Y damos gracias a Dios porque hay hombres y mujeres dentro de la iglesia que están discerniendo que eso es un espíritu de error, que eso es una mala doctrina, que ese predicador no está predicando lo correcto. Discernimiento de espíritu. Y también Pablo nos anota aquí en esa lista diversos géneros de lengua. La palabra lengua puede apuntar a un idioma conocido, como se narra en Hechos capítulo 2, versículos 6, 8 y 11, o a la glosolalia, lo que nos habla en 1 Corintios 14, 2, 4 y 28. Ahora, en esta carta la palabra lengua puede tener cualquier de esos significados dependiendo del contexto. Recordemos que Corinto era una ciudad comercial por excelencia y había gran demanda de traductores por la abundante presencia de visitantes internacionales y de residentes temporales que hablaban varios idiomas. También, por otra parte, la congregación de Corinto también experimentaba el fenómeno del hablar en lengua. La glosolalia se refiere a un acto de adoración a Dios, el hablar en lenguas. Ahora, en el caso que estuviesen presentes otros creyentes, para su beneficio debería interpretarse el mensaje para promover la reverencia en el servicio público. Pablo exigía que el hablar en lenguas fuese edificante, fuese ordenado y controlado. Entonces, el hablar en diferentes lenguas era un acto de Dios en ese contexto, un contexto en la región de Corinto había muchas personas de otras partes y con diferentes lenguas. Entonces, Pablo está diciendo que si había este fenómeno de hablar en lengua, tenía que ser edificante para las personas que estaban allí escuchando el mensaje de Dios. Y también Pablo asocia eso con el otro don, como es el interpretar las lenguas. Además de los dones dados por el Espíritu, el creyente ha sido dotado por múltiples talentos y habilidades, como también ha permitido la preparación académica
Todo esto con el fin de servir al alcance de los objetivos de la iglesia. Entonces, toda esta lista que he mencionado allí tienen un fin propio: unidad en la iglesia. No división, sino unidad. Entonces, Dios así lo ha querido, que estos dones, que estos talentos sean para el beneficio de la iglesia. La fuente y la distribución de los dones. La fuente de la cual emanan los dones es el Espíritu de Dios, según lo que nos dice el versículo 11. La distribución de los dones para cada persona en particular en la iglesia se da conforme a la soberanía de Dios, como Él así lo desea. En el inciso C, la unidad en el cuerpo de Cristo debe darse a pesar de la diversidad de los dones y habilidades en la iglesia. Y en primer lugar, encontramos los fundamentos de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y dice que por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, según lo que dice el versículo 27. El cuerpo de Cristo, la iglesia, siendo uno, está compuesto por muchos miembros, según los versículos 14 al 17. Somos un solo cuerpo, pero ese cuerpo tiene diferentes miembros que ayuda a sostener al cuerpo. A pesar de las diferencias entre sí, cada miembro hace parte integral de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, la soberanía de Dios en la diversidad, integración e importancia de los dones dados al cuerpo. Versículo 18 al 22 nos muestra la soberanía de Dios dando los dones a la iglesia. Dios en su soberanía repartió dones según su voluntad. La asignación de los dones a cada creyente se da por la acción soberana de Dios. El creyente no podrá pretender tener un don que Dios soberanamente no le ha otorgado. Es Dios quien nos da los dones. Y la diversidad de los dones se encuentran integrada en un solo cuerpo, según lo que nos dice el versículo 19 y 20. El cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, siendo uno solo, consta de varios miembros con diversidad de dones y funciones, que integrados trabajan armónicamente para llevar a cabo la misión correspondiente. Cada miembro del cuerpo es importante para Dios y sus funciones son igualmente importantes y necesarias. Dios ha dado diversidad de dones y habilidades en la iglesia de tal forma que todos son necesarios e igualmente importantes para Dios. Esto indica que ninguna persona debería pretender considerar su función dentro del cuerpo como más importante que la del otro. Los miembros al interior del cuerpo se interrelacionan y dependen el uno del otro. Entonces, los talentos, los dones que la iglesia tenga, todos se relacionan y ninguno es mayor que el otro. Todos tenemos una función dentro de la iglesia de Cristo. Y esa función como hermanos que trabajamos, que tenemos un servicio dentro de la iglesia, la hacemos para que la iglesia se desarrolle, para que la iglesia crezca y se proyecte con esa misión a nuestra comunidad, a nuestros alrededores. Hermanos, tú y yo somos piezas fundamentales
en la iglesia. Trabajemos con amor. Trabajemos todos con ese mismo propósito de llevar la obra de Dios aquí en esta tierra. Bendiciones.